Auspicia 2021. Sistema TIT, tecnología del correo argentino con seguimiento satelital, para que sepas siempre dónde están tus cartas y encomiendas, por teléfono o internet. Dale, empezá. Jorge Lanata. No, Olivia, ¿no ves que está al revés? Jorge Lanata. Con Fabiana Cantilo. Y la participación especial de Mercedes Sosa. Y además... Agustina García del Río. Emanuel Alfieri. Pedro Martínez Garber. Julián Forcá. Olivia Renata Cosenza. Julián Rodríguez. Guadalupe Isabel Corrado. Ignacio Sotelo. Bárbara Lanata. Matías Rodríguez. Ignacio Martínez Garber. Me llamo Joaquín Alfieri. Juan Manuel Repiso. Dale, que empieza. ¡Comúnese! Es muy bueno que pueda disfrutar de sus nietos. Pero también es muy bueno que primero pueda disfrutar de sus hijos. Previnter. Usted y nosotros construimos día a día la seguridad del mañana. ¿Vos ya empezaste a tomar tus 2 litros de Villavicencio de hoy? Hace miles de años, los hindúes ahorraban en especias. En jade y seda, los chinos. En cacao, los aztecas. La previsión siempre fue una necesidad fundamental para el hombre. Siembra lo sabe. Y si hay algo que Siembra sabe, es cuidar y hacer crecer sus ahorros. Grupo Siembra, especialistas en ahorro y previsión. Quería contarte una historia con principio y fin, pero acabo de darme cuenta de que no sé si las historias empiezan o terminan alguna vez. Me parece que las cosas no desaparecen, sino que se mudan, cambian de estado, de lugar, pero no se transforman en nada. A ver si entendés esto. No se puede envolver nada porque todo lo que pasa, nos pasa. Nos deja alguna huella, nos modifica para mejor o peor. Somos permeables a la vida, nos guste o no. No es muy distinto a lo que nos pasa cuando se nos muere alguien, porque primero angustia y duele, nos duele la muerte del otro y también nos duele quedarnos solos, pero con el tiempo ese dolor se muda a otro lugar del corazón en el que recordar no quema. Una especie de plaza del alma, un sitio neutro de amor pleno. Qué quilombo, ¿no? ¿No íbamos a hablar del siglo? Y se supone que no es tan complicado, ¿no? Porque un siglo empieza y termina. Empieza en 1900, termina ahora y son 100 años. Pero, ¿y entonces Edison, cuando inventó la bombita eléctrica, qué era, un tipo del siglo XIX? ¿Y Bell con el teléfono? ¿Qué fueron, tipos que nacieron adelantados al siglo que les tocó o fue un retraso de satélite? Ojalá todo fuera tan fácil como nos lo enseñan en el colegio. Al final de cada edad, por ejemplo, al final de la Edad Media, aparecen unos tipos con carteles que dicen: señores, este es el comienzo de la edad contemporánea. Y chau. O quizá podamos ver que hubo personas que comenzaron a soñar el siglo XX antes de que sucediera. Historia de sueños hechos realidad. Esa es un poco la historia del hombre, y sobre eso algo, aunque sea muy, muy, muy chiquito, sí puedo contarte, porque puedo contarte qué pasa con una idea desde que nace hasta que se vuelve adulta. Tuve la suerte de aprenderlo en carne propia con Página 12 o con la revista o con los programas, y ahora mismo, recién, con este video que estás mirando.
El proceso que va desde el borrador de una hoja de cuaderno a las páginas de un diario nacional o a una pantalla de millones de personas siempre es conmovedor. Una idea nace siempre de un sueño individual, pero no se puede concretar sino a través del esfuerzo colectivo. Pensá también que la idea no llega descansada a su primera etapa, porque viene de pelear contra otras ideas que estaban en vos y que no la dejaban salir. Y ahí tenés entonces, en el medio del ring, a tu idea chiquita pero entrenada como un marín, dispuesta a defenderse con uñas y dientes. No sé qué le pasa a los demás, pero en mi caso, siempre, todos los comentarios ajenos después de escuchar la idea que fuera no cambiaron mucho con los años. ¿Qué? Te dice desesperadamente el otro. Y después agrega, estás loco. Es ese, precisamente, el momento en el que tu idea y vos se dan la mano. Vamos a demostrarle a estos tipos que sí se puede hacer. Con Mercedes Sosa. Estás en pedo. ¿Y Fabi haciendo qué? Sí, claro, nos vamos a llevar un micro allá, a la loma del orto, con 15 chicos y con 20 cámaras. 250 chicos en una montaña. Ajá. Sí, claro, sí. Sí, como en Ben-Hur, claro. ¿Sabes qué? Mátate. A esta altura, lo único que podés hacer para ayudar a tu idea es rezar. Ella ya no es tuya y debe defenderse sola. Ya no tiene la fuerza que surge de una convicción íntima, pero a esa altura pasó algo. Hay una epidemia que sembró aquella idea que parecía tan inofensiva porque se empezó a multiplicar en los demás, formando un ejército de alternativas. Y entonces la idea se va a construir en tanto los demás participen de su realización. Por eso cuando el sábado pasado, el Chigualasto del Valle de la Luna, vi aquellos 250 chicos trepados a la ladera de una montaña, pegados el uno al otro, dispuestos a escuchar a Mercedes, agradecí a quien corresponda que aquella epidémica y pequeña idea hubiera ganado la pelea. Y supe que entonces tenía una historia para contar. Sí, mira, la montaña se está pintada de rojo y gris. Los primeros años de un siglo se parecen a las mañanas, se pasan volando. En los primeros años de este siglo XX parecía que cualquier cosa era posible, que recién entonces empezaba la vida y que nada ni nadie podrían predecir dónde iba a terminar. Este fue un siglo donde muchas cosas cambiaron de tamaño. Cosas que no existían se volvieron grandes, y cosas inmensas, de golpe, se volvieron chiquitas. Y no fue solo eso. Los que perdían se pelearon con los que ganaban para que las cosas grandes siguieran así y para que las chiquitas desaparecieran. Hubo dos grandes guerras y creamos la bomba atómica y llegó un momento en el que había en el mundo tantas bombas que nadie podía ni soñar en usarlas. Porque si no todo estallaría. Y todo eso sucedió en solo 100 años. 100 años. Vos debes creer que hay viejos que están por cumplir 40 como tu papá y entonces 100 años te parecen una eternidad. Vamos a contar de los dinosaurios. Vamos a ver algo interesante. Por arriba. Arriba. Vamos. Por ahí. Acá. ¿Todo bien? Este gran lugar
desapareció como una gran pampa húmeda hace 180 millones de años, ¿sí? Desaparece, queda sepultado por más de 100 millones de años, y hace 70 millones de años, cuando los grandes movimientos levantan la cordillera de los Andes, esos grandes plegamientos, al levantar este gran cordón, produjo algunas fallas geológicas. Es gracioso, ¿viste cómo Américo habla de los años? Los cita como si fueran números de todos los días. 100 millones de años. 1000 millones de años. ¿Cuánto es 1000 millones de años? 1000 millones de años. Es lo mismo, ¿no? 100 millones, 1000. Ah, perdón, tengo que darle el vuelto. Son 900 millones de años, cuéntelo. Contar el siglo desde un sitio como este es como quedarse mirando por horas una de esas piedritas. Contar la historia del grano más chiquito de esta roca, que sin embargo, somos personas, ¿no? Después de todo, se cree más importante que todo el universo. El mundo de 1900 era grande, ancho y ajeno, habían escrito. En este siglo se hizo más pequeño. Las distancias se hicieron más pequeñas. Este fue el siglo del auto, el avión, el teléfono, las comunicaciones, los satélites e Internet. A fines del siglo pasado, a fines de 1800, dos alemanes, Daimler y Benz, crearon lo que se llamó el motor de combustión interna, que era más chico que el motor de vapor y que no usaba agua, sino nafta, que pasaba a través de pistones. Son 2.000 millones de años, no te calientes. ¿Sí? ¿Qué son? 2.000 millones de años más, 2.000 millones de años menos. ¿Dónde está Cantilo? ¿Se fue Cantilo? Ahí está Cantilo. No, yo me voy a enfriar, no me voy a calentar, me voy a enfriar acá. Te va a pasar de todo si te quedas ahí. El avión. ¿Sabes por qué flota un globo de aire? Porque el aire caliente es más liviano que el aire frío. Claro, el problema es que el avión es un poco más pesado que un globo. La energía que lo mueve es una fuerza que se llama empuje, que es lo que lo mantiene en el aire. Mira, hace una prueba, agarrá una tirita de papel, cualquiera, y soplá. Vos ves que el papel se levanta. Bueno, cuanto más rápido sopla el aire, la presión que hay abajo del papel es mayor que la que hay arriba, y por eso el papel sube. Por algo así, uno vuela. El avión usa los alerones para reducir el empuje y deja que el aire se deslice por las alas. Entonces con los alerones se balancea. Pone el famoso guiño. Se tira hacia la derecha o a la izquierda con el timón y con una cosa que se llama timón de profundidad sube o baja. Igual siempre es mejor comprar un pasaje. En 1903 los hermanos Wright volaron por primera vez. El hombre voló por primera vez. ¿Sabes cuánto duró? 12 segundos. 12 segundos. Y muy poquito después, en 1919, se sobrevoló el Atlántico sin escalas. En 1919. 20 años después, en el 39, un tipo que se llamaba Sikorsky construyó el primer helicóptero. Y otros 30 años después, en el 69, un avión que se llama Concorde logró viajar más rápido que la velocidad del sonido. Logró unir New York con París en 4 horas. Esto era una gran pampa húmeda, una gran laguna. A esa laguna desembocaban grandes ríos, acarreando una cierta cantidad de material, como arena, piedras, palos, animales y todo, y quedaron atrapados acá. Grandes reyes. ¿Sí? El verdadero animal que dominó. El verdadero animal que dominó la tierra. Sí. La mujer. La mujer. Pero, ¿a dónde y de última qué llevar de un lado para el otro, no? Cosas, ok. ¿De qué están hechas las cosas? De átomos. Dios santo, estamos en un problema. Todo lo que nos rodea está hecho, compuesto por átomos. Hagamos una prueba, a ver. Mirá un punto muy chiquito. No, más chiquito que ese. Más chiquito, dice. Más, mucho más chiquito. Un punto mínimo.
Bueno, ¿sabes cuántos átomos caben en ese punto? 100.000 millones de átomos. Hay más átomos en un grano de arena que granos de arena en una playa. Cada átomo tiene un núcleo que tiene la misma cantidad de protones que de neutrones. Y los electrones son unos cositos redondos que giran alrededor del núcleo, parecido a, ¿viste los planetas y los satélites? Algo así. Bueno, aquí no sabéis qué tiene el núcleo. Capacidad de energía. Que se llamará, a ver, energía nuclear. Pueden pasar dos cosas con esa energía nuclear. Si vos la liberás de a poco, produce electricidad. Y si vos la liberás de golpe, produce la bomba atómica. ¿Cómo sería vivir sin tele, sin luz, ¿Cómo sería así? sin microondas, Sin radio. sin radio? Claro, uno está acostumbrado. Shopping. No, yo por ejemplo cuando voy a mi quinta y no tengo tele, juego y... Pero tenés luz. Tenés gas. Con la luz que haces y podés jugar a la noche, por ejemplo. Claro. Tenés teléfono. Bueno, de esto, de la electricidad y de las fuerzas y de la luz, surgen algunos de los elementos que hicieron que este mundo se transformara en un mundo más chico a lo largo de este siglo. El teléfono, el micrófono, el altoparlante, los discos, los cassettes, los videos, funcionan en base a algo que se llama electromagnetismo. A ver, agarran el sonido, lo meten adentro de una bolsa y lo transforman en una señal eléctrica. En el caso del bafle, la señal hace vibrar un cono de papel o de plástico y produce sonido. En el caso del teléfono, hay un micrófono adentro, y entonces la voz se transforma en una señal eléctrica. Va hasta la telefónica y vuelve hasta el tipo al que llamaste como señal, que se vuelve a transformar por un auricular. Y en el caso del disco es la púa la que oscila cuando pasa por el disco. Eso va a una bobina que produce señales eléctricas débiles que necesitan algo que se llama amplificador para que puedas escucharlo como lo escuchás ahora. La luz, la radio y la tele son las otras dos cosas que necesitaba contarte antes de empezar a contarte qué pasó con ellas a lo largo del siglo. ¿Tu bisabuela tiene luz en la casa? No. No tiene luz en la casa. No tienen gas natural tampoco, ¿no? Sí, tiene. Gas de garrafa. Ajá. Claro, pero no, el gas no va por un caño. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque no es que en todo el siglo, en todos lados, hay luz, ni hay gas, ni nada. ¿Cómo decís? La luz está compuesta de ondas electromagnéticas. Todas viajan a una velocidad increíble, que es 300.000 kilómetros por segundo. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Hay onda corta, onda media y onda larga, según vayan rebotando en la atmósfera, en la ionosfera. Y las mismas ondas que tampoco vemos en la tele hacen que la cámara divida la luz en los colores primarios y después los transforme en señales. La pantalla se llama tubo de rayos catódicos. Y la imagen se logra por ramitas, por haces de electrones que se van moviendo de un lado al otro. Un haz por cada color, uno rojo, uno verde y uno azul. Señoras y señores, esto es Telenoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron por aquí los actos de la independencia? La otra cosa que hizo que el mundo se achicara muchísimo es algo que recién nos está empezando a pasar hace algunos años y que comenzó como una frecuencia alternativa de comunicaciones militares a través de computadoras. Imagínate que en cambio de teléfonos hubiera computadoras, que de última son eso, conectados a través de algo que se llama módem. Bueno, eso creó algo que se llama Internet, y que está recién ahora en proceso de crecimiento. Se supone que alrededor del año 2005 va a haber más de 2.000 millones de personas, o sea, más de una tercera parte del mundo, conectado a la red. ¿Y qué es eso? Imagínate una ventana. Con la diferencia que cuando abrís esa ventana no vas a ver solo la casa de enfrente. Podés ver todo el planeta junto. ¿Cómo no la vas a abrir? Bueno, ahora estamos viendo la página de Nación 1, que es una nación hecha por los chicos, para que vengan chicos de todas las edades, de todas partes del mundo. Es un país virtual que no tiene un lugar fijo en el mundo,
y solo puede integrar chicos de 18 años. Este país todavía no nació, se va a fundar recién el 1 de enero del año que viene, el 2000, y va a ser el primer país del mundo que va a estar gobernado y poblado nada más que por chicos como ustedes. Y si algún adulto quiere entrar a este país, le va a tener que pedir permiso a chicos de ustedes. No va a tener una nacionalidad. En este país van a estar todos chicos de diferentes nacionalidades. Van a poder entrar a esta página con la computadora y van a poder hablar, porque tenemos un lugar donde ustedes pueden hablar y todo lo que escriben sale en el idioma que hablan otros chicos. Ustedes escriben en castellano y pueden, por ejemplo, hablar con chicos que hablan francés, que hablan inglés, sin ningún problema. 890 días es un siglo. ¿Ustedes saben qué cosas cambiaron en este siglo? Prueba no superada. Inventaron computadoras. ¿Qué más inventan? Centro musical, ¿qué otra cosa? Los shoppings también. Nació él. ¿Y qué más? ¿Cómo dirías o cómo te dijeron que fue el mundo a lo largo de este siglo? ¿Mejor o peor? Lo que estás viendo ahora es un gráfico de un planiferio del mundo. El color que ves marrón oscuro es mortalidad infantil. Es una estadística que se toma en base a 1000 nacimientos. Cada 1000 chicos nacidos, tantos murieron en el periodo de un año. Ese color, el marrón oscuro, es el más alto. O sea, 15 sobre 1000. 15 chicos sobre 1000 nacimientos. El mapa que ahora estamos viendo es de comienzos de siglo. Es el mundo en el año 1900. Bueno, míralo ahora. Mirá otra estadística ahora, también. Y no hay nada que explicar porque no hay nada mejor que verlo así, ¿no? Expectativa de vida. ¿Cuánto la gente esperaba vivir? ¿Cuánto podía vivir? ¿A qué edad se moría la gente a principios de este siglo? El color que tendrías que ver, pero que ni siquiera está, como verde oscuro, es 75 años. La mayor expectativa de vida. Lo que estás viendo ahora es un mundo verde clarito, verde más o menos, pero no hay verde oscuro, ¿ok? El mundo en 1900. Bueno, míralo ahora. Otros dos parámetros que tienen que ver con cómo nos podemos manejar en la sociedad y respecto del poder, ¿no? Con qué elementos, cómo defendernos o aprovecharnos de eso. Alfabetismo. Mira, este era el mundo en 1900. Esta era la gente que sabía leer. Los países que ves en verde son los países donde un 90% de los habitantes sabían leer. No había muchos, ¿no? Míralo ahora. Este otro mapa tiene que ver con los gobiernos a comienzos de este siglo. Los países que ves marcados en azul, que no son más que dos, y en celeste clarito, son los países en los cuales había lo que se llama una democracia multipartidaria, con diversos partidos y convocatoria a elecciones regularmente, durante un tiempo regular. Eso es en 1902, lo que estamos viendo ahora. Bueno, mirá ahora, en 1997, los países que en el mundo tienen democracia participativa. Si ahora votáramos, si votáramos para algo, escuchen una cosa, si votáramos, momento, ¿qué pasó radical? ¿No? Voto en blanco. Pará, escuchen, déjenme terminar. Si ahora votáramos, ¿votarían todos ustedes? ¿Vos votarías? ¿De qué? ¿Vos votarías? ¿De qué? ¿Por qué no votarías? Yo pensé votar, pero está mucho votar. Pero cuando, escúchame, si votamos ahora, ¿nos vamos o no nos vamos de acá? Una pavada, no una elección. Queremos comer, ¿ok? Bueno, ¿vos votás? ¿Vos votás, Olivia? ¿Vos? Pará, ¿vos votás? ¿Vos votás? Bueno, las mujeres votan desde hace muy poco tiempo. Antes no las dejaban votar solo por ser mujeres. A ver, ¿quién es más oscuro que yo acá? Vos sos más oscura que yo. Poné la mano acá. Antes había gente, escúchame, en este siglo había gente que si tenía este color de piel votaba y otra gente que si tenía este otro color de piel no votaba. ¿Qué se llama eso? Discriminación racial, amigos. ¿Qué sigue pasando? Este fue también el siglo en el que algunas cosas que eran chiquitas o casi no existían
empezaron a volverse grandes. ¿Sabes qué? Los derechos de las personas. En este siglo empezó a votar la mujer, aunque te parezca increíble. Otras figuras populares descubren nuestras cámaras en los comicios. Mirta Legrand. En este siglo, los negros empezaron a tener, después de mucho trabajo y mucha muerte y mucha gente que luchó por eso, los mismos derechos que los blancos, o casi los mismos. También en este siglo empezaron a tener más derechos las personas que trabajaban con respecto a los lugares donde trabajaban. Cosas chiquitas que empezaron a crecer. Los derechos de las personas. ¿Qué otra cosa mejoró a lo largo de este siglo? ¿Qué otra cosa cambió? La gente labura menos horas, tiene más tiempo. No todos, ¿no? No todos. Mi papá trabaja Hasta las 8 de la noche. O sea que no tiene más tiempo. Empecemos de vuelta. En este siglo la gente tiene menos tiempo que antes. No, lo que es importante, se acortaron las distancias, se acortó, ¿no? Eso sí. Y hay muchos esclavos. Hay esclavos. No hay esclavos. ¿Vos sabés qué es tecnología? A ver. Tenemos una materia. ¿Qué es tecnología? La heladera, la computadora. Esos son Las productos de cosas nuevas tecnología, no de la inventadas. tecnología. Las cosas nuevas inventadas. Las cosas nuevas inventadas, puede ser. Todas inventadas por el hombre. Los artefactos nuevos. Está bien. Los batibumerang. Los batiboomerang son tecnología. Y el batimóvil también. Si uno trata de resumir qué pasó en este siglo, uno podría decir esto. Que en este siglo había cosas que eran chiquitas que se hicieron grandes. Que, por ejemplo, los derechos de la mujer eran chiquitos, no existían. Se hicieron grandes, ¿sí? El auto. El auto no existía, eso es las distancias. El mundo era inmenso, el mundo era inmenso y se tardaba mucho en llegar de un lado al otro. Y hay otras cosas, digamos, así como hubo cosas que eran chiquitas, que se hicieron grandes, empezamos a investigar cosas que eran muy, muy chiquititas. Cosas chiquitas haciéndose grandes y grandes haciéndose chiquitas, con tantas cosas cambiando de tamaño y con tantos intereses cambiando de dueños. Era obvio que todo eso iba a traer algún problema, ¿no? En ese momento hace su aparición uno de los invitados indeseables más importantes de este siglo, el miedo. Te tengo tanto miedo que no puedo dejar que pienses solo. Por eso te tengo que prohibir. Tengo tanto miedo a no poder controlarte que te tengo que encarcelar. ¿Miedo a qué? A lo que sea distinto, a quien sea distinto. Pero ¿y qué sentido tiene? Porque con ese criterio las mujeres le tienen que tener miedo a los hombres y los chicos a los grandes y los pelados a los peluquines y los perros a los gatos y así. Es cierto, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero pasó a lo largo de todo este siglo y aún hoy pasa. Muchas veces pasan cosas que no tienen sentido. Otra cosa más, el miedo es contagioso. Explotando ese miedo, el gobierno alemán de Hitler asesinó en la Segunda Guerra Mundial a 6 millones de judíos, en lo que se recuerda como el Holocausto. La historia es horrible, pero más allá de la historia en sí, deja a fines de este siglo una pregunta sin contestar. ¿Por qué no lo pararon antes? ¿Por qué el resto de los países del mundo no detuvo la matanza después de los primeros 100? ¿O después de los primeros 1000? ¿O después de los primeros 10.000? Lo que se podría llamar la línea de tiempo del Holocausto podría empezar en 1933. 1933, acordate que la guerra empieza recién en el 39, y Estados Unidos interviene en el 41. El 22 de marzo de 1933, los nazis abrieron el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, al que le siguió el de Buchenwald, cerca de Weimar, en Alemania Central. El 1 de abril de 1933, los nazis empezaron el boicot de comercios y negocios judíos. ¿Por qué no lo pararon ahí, en ese momento?
O en julio del mismo año, 1933, cuando aprobaron una ley que permitía la esterilización forzosa de aquellos que, según el gobierno, tenían defectos genéticos. O en septiembre, cuando la Cámara de Cultura del Reich excluyó a los judíos de las artes. El 4 de octubre no los dejaron tener diarios. El 4 de octubre de 1933 no dejaron que judíos tuvieran diarios. En 1934 les prohibieron formar parte del Frente de Trabajo. Y en mayo de 1934 no se les permitía seguro de enfermedad. En julio se les prohibió que fueran abogados. Julio de 1934. En abril de 1937 se les obligó a registrar sus bienes y sus propiedades. ¿Por qué no lo pararon antes? En julio de 1938 se prohibió por ley que los médicos judíos practicaran la medicina. En agosto se les exigió a las mujeres que agregaran Sara y a los hombres Israel a sus nombres en todos los documentos, incluidos los pasaportes, que tenían una inmensa J roja en la tapa. En noviembre, los alumnos judíos fueron expulsados de las escuelas alemanas no judías. En mayo de 1939, Cuba y Estados Unidos no dejaron entrar al barco St. Louis con 930 refugiados, por lo que el barco volvió a Europa y murieron ahí. El 1 de septiembre del 39 se les prohíbe salir a la calle después de las 8 de la noche en invierno y de las 9 en verano. ¿Por qué no lo pararon antes? El 23 de noviembre de 1939 se exigió que los judíos polacos de más de 10 años de edad usaran estrellas amarillas. Y después la historia se va haciendo más y más conocida, pero el problema, como siempre, fue que después era tarde. ¿Sabes qué? Bueno, ¿qué otra cosa hubo en el siglo? ¿No? ¿Quién se acuerda? ¿Eh? Pero muy bien. era el esposo de Eva, claro. Eva, eso del voto de la mujer que yo les contaba antes, Eva fue quien dio el voto a la mujer acá. ¿Ustedes de las cosas que pasaron en este siglo están hablando en el colegio, en la casa, en algún lado, o no le están dando bola en ningún lado? Otros muertos murieron también de la misma enfermedad, de miedo, pero en América Latina y años más tarde, con los gobiernos militares. En nuestro país fueron alrededor de 30.000 personas y todavía hoy quedan varios cientos de chicos secuestrados que no conocen su verdadera historia familiar. ¿Cuál es el mejor aliado del miedo? La ignorancia. Si me quedo a oscuras, tengo más miedo. Si prendo la luz, voy a poder ver qué hay adentro. Dos ejemplos de esa sociedad entre ignorancia y miedo. El primero de ellos refiere otra vez a Alemania, y es la Alemania de posguerra, que levanta el muro de Berlín, una pared. Como si un país pudiera dividirse con una pared. En este siglo el muro de Berlín se construyó, y en este siglo también el muro de Berlín se derrumbó. Y otro ejemplo, la Guerra de Malvinas, un reclamo justo que usaron los militares para mantenerse en el poder y que fue justamente el hecho que los terminó de derrumbar. Luego de lo ocurrido hoy en muchas capitales del mundo, siguen este fenómeno llamado argentinos peleando con estupor.
combate de Puerto Argentino ha finalizado. Help, I need somebody. Help, not just Te decía al comienzo que una idea es siempre fruto de la imaginación de una sola persona, pero que solo se puede concretar con la participación de muchas. El siglo XX demostró esa regla todo el tiempo y demostró también que si una sola persona, una sola, está decidida y comprometida con una idea y lucha por ella, puede lograr importantes cambios. Si alguien te dijera que un viejito con lentes y vestido con una especie de sábana hindú le iba a ganar una guerra de siglos a Inglaterra, vos dirías que es imposible. Y sin embargo, eso mismo logró Gandhi, sin derramar una sola gota de sangre y sin armas, a través de lo que llamó resistencia pasiva. Mirá esta escena de Gandhi. Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion. Stop. But still, it went on and on. Stop. Whatever moral ascendancy the West held was lost here today. India is free, for she has taken all that steel and cruelty can give, and she has neither cringed nor retreated. Stop. Help me get my feet back on. Decía Gandhi, la fuerza no proviene de la capacidad física, proviene de un deseo indomable. Nosotros en India en algún momento nos vamos a dar cuenta de que 100.000 ingleses no pueden asustar a 300 millones de seres humanos. Un perdón definitivo, entonces, significaría un reconocimiento definitivo de nuestra fuerza. Nos sentimos demasiado oprimidos como para no estar furiosos y vengativos, pero no puedo dejar de decir que India ganaría más si renuncia a su derecho a castigar. Tenemos un mejor trabajo que hacer que castigar. Tenemos una mejor misión que llevar adelante en el mundo. ¿Te acordás que hace un rato hablábamos de la ignorancia y del miedo? Había otro tipo, Martin Luther King, quien luchó por los derechos de los negros, que decía algo muy parecido. Decía, no hay nada en el mundo más peligroso que la ignorancia y la estupidez. La injusticia, decía, en cualquier parte, es una amenaza para la justicia en todas partes. La libertad nunca es otorgada voluntariamente por el opresor. Tiene que ser pedida por el oprimido, exigida por el oprimido. Decía Martin Luther King en Washington en agosto del 63, en un discurso muy famoso que fue citado tantas veces, ¿no? Aquello de yo tengo un sueño. Que algún día sobre las colinas de Georgia los hijos de los esclavos antiguos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa como hermanos. Yo tengo un sueño, decía, que mis 4 hijos un día vivan en una nación en la que no vayan a ser juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter.
Mandela, Nelson Mandela, quien fue sobre fines de este siglo presidente de Sudáfrica, fue también otra de las personas que luchó contra esa otra parte del miedo, la que nos hace creer que el color de la piel nos hace distintos desde el interior de nosotros mismos. Este fue también el siglo de Einstein. Y escuchá lo que decía este tipo que inventó la teoría de la relatividad, que permitió avanzar en la investigación de la energía nuclear al punto de desnaturalizar lo que se estaba investigando y crear la bomba contra la que Einstein se manifestó siempre, claro. Hablando de los maestros y de los alumnos, decía Einstein, el arte más importante de un maestro es saber despertar en sus alumnos la alegría de crear y de conocer. Y decía lo que bien podría haber presentado este video. Lo que pueden aprender hoy en la escuela es la obra de muchas generaciones de todos los países de la Tierra. Esa es la herencia que colocamos en sus manos para que la honren, la mejoren y vuelvan a su vez a legarla a vuestros hijos. Así, las personas mortales nos transformamos en inmortales, a través de obras que perduran. Es muy importante. Los Beatles revolucionaron la música, muchachos. Y bueno, va a tocar los Beatles. I once had a girl, how should I say, she once had me. ¿La conoces? Es de los Beatles. She showed me her room, isn't it good? No reason. She asked me to see and she told me to sit anywhere. So I looked around and... Los Beatles, muchachos, son para mí uno de los grupos más importantes de este siglo. Revolucionaron la música de los 60, aparecieron y rompieron todo. Los líderes de esta banda, los formadores eran John Lennon y Paul McCartney, después lo llamaron a George Harrison y Pete Best. Pete Best lo sacaron porque era medio lindo y le pusieron a Ringo Starr. Estos muchachos revolucionaron en el look y en la música. Tenían el pelo tipo balá, ¿viste? El peluquín tipo balá, y los trajecitos que se los hacía Brian Epstein, que era el manager. Estos chicos juntaron el rhythm and blues, el rock, con la música clásica, y en esto los ayudó un poco George Martin, que era un señor muy talentoso, que bueno, realmente marcó también cómo producir discos, ¿no? en la década del 60. Estos chicos tuvieron muchísimo éxito. Al principio les fue difícil, porque no los querían grabar las compañías, es increíble. Pero después se hicieron famosos mundialmente. No había un rincón del planeta que no se los conociera. Y hasta el día de hoy uno sigue escuchando sus canciones y fascinándose, ¿no? Mientras esta música rompía todos los moldes, el hombre daba un gran salto hacia el futuro conquistando el espacio, muchachos. Este no fue solo el siglo del hombre en la luna, sino también el siglo del hombre en sus lunas, en sus sueños, en los lugares a donde nunca había pensado llegar. Fue este el siglo en el que Picasso desconstruyó la pintura, que venía tan ordenadita, ¿no? A donde Dalí, que para muchos fue un pintor publicitario, hizo lo que el hombre no había hecho en 2000 años de historia. Se paró arriba de Cristo para pintarlo. Y pudo pintar la crucifixión desde arriba. El siglo donde Warhol hizo su pintura de supermercado. Y hubo también, como en todos los otros siglos, quienes contaron su pequeña historia, la de una mujer y un hombre, y el amor esquivo o asfixiante,
y la vida que intenta torcer el rumbo de los sueños. Y hay la pelea, la misma pelea que nació con el mundo y continúa, la que le pone fecha de vencimiento a las respuestas y permite que a veces la paz muera en manos del terror. La pelea que le hizo decir a Marc Chagall, aun cuando retrocedo, avanzo. La pelea que llevó a John Lennon, el que solo creía en Yoko y en él, a grabar el credo y a morir en manos de David Chapman, que llevaba encima El cazador oculto, la novela de Salinger, espejo de su pelea con la infancia. Sube Einstein al ring y baja diciendo que Dios no juega a los dados. Sube Luther King y suben con él todos los negros expulsados de los bebederos de Luisiana. Sube Eva Perón y la acompañan en el andén todas las chicas de provincia, que suspiran a la madrugada mirando el techo y que votarán por primera vez. Sube Gandhi y demuestra que se trata de decir que no, y que prefiere olvidar porque odiar le lleva demasiado tiempo, y que es peleando con él mismo como va a ganarle a los ingleses. Ahora, en un segundo, el año 2000, el año que nunca iba a llegar, llegará. Yo en el 2000 iba a tener 40 años. Dios santo. Y ya los tengo. Ahora es temprano y el siglo que viene se va a pasar volando. Quería decirte que siempre aprendo tarde. Que siempre tarde me doy cuenta de todo. Siempre tarde me doy cuenta de que todo pudo haber sido mucho más bello de lo que fue. Pero no quiero volver atrás, ¿eh? Solo quiero seguir. Quería contarte, por último, que aquel sueño, el de la montaña, era posible. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Creo en mi Dios, creo en mi Duac, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en el Inti Pachacamay. Tomo mi charqui, tomo mi chich, pongo mi colla, mi cumbi, lloro mi maiki, hago mi cumbi, y en esta patria quiero vivir. Grita conmigo, grita, Takyongoy, que nuestra América es linda.
y del sol. Grita conmigo, grita Takyongoy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Takyongoy, que nuestra América es India y del sol. Creo en mis dioses, creo en mis patas, creo en la vida y en la bondad. De vida cocha, creo en el Inti Pachacabal. Tomo mi charqui, tomo mi chicha, entrego mi colla, mi cubi. Lloro mi maíz, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Grita conmigo, grita Takyongoy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Takyongoy, que nuestra América es India y del sol. Creo en mis dioses, creo en mi guapa, creo en la vida y en la bondad. De vida cocha, creo en el Inti Pachacabal. Tomo mi charqui, tomo mi chicha, tomo mi colla, mi cubi. Lloro mi maíz, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Grita conmigo, grita Takyongoy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Takyongoy, que nuestra América es India y del sol. Creo en mi Dios, creo en mi guapa, creo en la vida y en la bondad. De vida cocha, creo en el Inti Pachacabal. Tomo mi charqui, tomo mi chicha, tomo mi colla, mi cubi. Lloro mi maíz, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Grita conmigo, grita Takyongoy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Takyongoy, que nuestra América es India y del sol. Hace miles de años, los hindúes ahorraban en especias. En jade y seda, los chinos. En cacao, los aztecas. La previsión siempre fue una necesidad fundamental para el hombre. Siembra lo sabe. Y si hay algo que Siembra sabe, es cuidar y hacer crecer sus ahorros. Grupo Siembra, especialistas en ahorro y previsión. ¿Vos ya empezaste a tomar tus 2 litros de Villavicencio de hoy? Es muy bueno que pueda disfrutar de sus nietos.
pero también es muy bueno que primero pueda disfrutar de sus hijos. Previnter. Usted y nosotros construimos día a día la seguridad del mañana. Auspicio 2021. Sistema TIT, tecnología del correo argentino con seguimiento satelital, para que sepas siempre dónde están tus cartas y encomiendas, por teléfono o internet.